El pasado 7 de enero, autoridades de la Ciudad de México, particularmente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía Capitalina, de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental, ingresaron a un predio ubicado en la Alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, el refugio franciscano, en donde vivían decenas de perritos y gatos en condiciones prácticamente deplorables. Al ingresar, las autoridades lo que encontraron y fueron descubriendo cada vez que exploraban este lugar fue un horror. Animales con heridas abiertas, en condiciones de enfermedad, tenían infecciones en ojos, orejas, en sus patitas, muchos de ellos en los huesos, con prácticamente en pánico ante las circunstancias en las que estaban viviendo, conviviendo con ratas de todos los tamaños, causantes principalmente de heridas a los animales más indefensos. La medida en que fueron explorando este predio, las autoridades incluso encontraron lo que era un entierro clandestino, por llamarlo así, de animales que ya habían fallecido previamente. Evidentemente, el ingreso no fue de un día para otro. Desde diciembre ya había denuncias ciudadanas sobre las condiciones en las que se encontraban los animales que vivían en este lugar. Las autoridades tuvieron que ir investigando, conseguir una orden judicial para poder ingresar. Al momento de ingresar es que fueron descubriendo cada una de estas circunstancias. El relato de lo ocurrido ese día ha quedado en un segundo plano en medio de una disputa judicial. Es importante recuperar cómo fue que ingresaron en ese predio, qué encontraron en ese predio y particularmente cómo estaban los animalitos que fueron rescatados, que el día de hoy aún se encuentran en medio de una rehabilitación para posteriormente ser dados en adopción. Para hablar precisamente sobre esto, platiqué con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con la secretaria Julia Álvarez y Casa, quien nos platicó a pormenores cómo fue la operación de ese momento, en qué condiciones se encontraban los animalitos, cómo fueron rescatados y cuál es su estatus al día de hoy. Vamos a ver esta entrevista que va a ir compartida con una serie de imágenes que nos facilitaron las autoridades para ilustrar claramente qué fue lo que ocurrió ese día. Por instrucciones de la jefa de gobierno y en acato a este mandato judicial, el 7 de enero del año en curso, el gobierno de la Ciudad de México entra a rescatar a estos 858 perros que se encontraban en este refugio en la alcaldía Coajimalpa. Y bueno, básicamente hemos visto algunas fotos, pero bueno, yo misma estuve en el operativo de rescate junto con otras instituciones del gobierno de la Ciudad de México, la PAOT, la Brigada de Vigilancia Animal, la Secretaría de Gobierno, por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública con sus distintas áreas de trabajo. Y bueno, yo misma personalmente estuve allá adentro revisando el operativo, cómo se estaba llevando a cabo y pues revisando el estado del arte en el cual se encontraba el espacio en donde rescatamos a los perros. Y lo que sí les puedo decir es que este era un espacio deplorable, absolutamente deplorable, indignante. Cualquier persona que hubiese entrado a este lugar le hubieran dado escalofríos de las condiciones en las que se encontraban los perros. Y hay que decirlo, no fue de un día para otro. Esto era el resultado de un cúmulo de malas atenciones, de descuidos, de negligencias, de omisiones, de falta, por supuesto, de personal veterinario especializado, en fin, una serie de malas coincidencias que llevaron a que estos perros se encontraran en una situación que fue degradándose a lo largo de los años. Concretamente quisiera hablar pues de cada uno de ellos, de cómo describir cómo era este espacio denigrante, deplorable, sucio, antihigiénico que nos encontramos cuando llegamos a este operativo. Bueno, primero se detectó y también lo documentó así la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la presencia de fauna nociva. Pero cuando hablo de fauna nociva me refiero, y lo voy a decir con todas sus palabras, a ratas, en una plaga de ratas. Esa es la verdad. Habían ratas por doquier. De hecho, uno de los compañeros
que participó en el rescate, estaba con una escoba muy cuidadosamente ayudando a que un perrito que estaba como entre dos muros pudiera salir de ahí para que lo pudiéramos rescatar. Y cuando él estaba agachándose y estirando la mano para poder ayudar al perrito, le pasaban ratas por encima de él, así de verdad, de ese nivel de escalofríos. Era la escena, una de las escenas que vivimos en este espacio. También, bueno, en este espacio había el refugio, tenía una suerte como de piso poroso. Entonces, en este piso poroso, pues se encontraban todo húmedo. Había vestigios de heces, orina, ¿no? Pues de mucho tiempo atrás, o sea, no solo era de un tiempo reciente, sino que las heces se encontraban como impregnadas. En el piso también esto lo relata la Fiscalía y la Procuraduría, que ellas entran a los 2 días de que se toma posesión de este predio. Había un ambiente húmedo, entonces los perros todos tienen las pezuñas, entrehongueadas y, bueno, por supuesto, llenas de suciedad, de heces, de sus propias heces fecales y de todo el entorno putrefacto que se encontraba alrededor de sus estancias. Era un olor fétido, también un olor pues muy, muy desagradable, un olor de un espacio en donde realmente no habían las condiciones higiénicas adecuadas. También la Fiscalía reporta que se encontró pues un cementerio clandestino de perros en donde se encontraron huesos y entierro de perros clandestinos. Incluso se lograron sacar algunos cuerpos completos como parte de la evidencia pericial que tiene que tener en las diligencias la Fiscalía para poder integrar la carpeta de investigación. Se sacaron cuerpos enteros o pedazos de cuerpos, algunos cráneos y algunos huesos de otras partes de los cuerpecitos de los animales. Por supuesto que a esto habla pues de que no se llevaba un registro ordenado de la situación de los animales ni un seguimiento médico, ya a eso voy. Muchos de los perros que nosotros rescatamos, muchos, tienen problemas de dermatitis. Seguimos nosotros combatiendo estas patologías y otras que presentan los perros, pero pues se pueden ver las imágenes del cuerpo de los perros, de muchos pedazos del cuerpecito de los perros sin pelo, otros pedazos como rojizos, piel irritada. Y esto tiene que ver también con una plaga de pulgas que había y de garrapatas que había en el entorno, que efectivamente pues acabaron teniendo repercusiones en la propia piel de los perros. También muchos perros con tumoraciones, ya sea en las mamas, en el caso de las hembras, o con tumoraciones en distintos espacios visibles del cuerpo. Muchos perros con tumoraciones, muchos perros muy deprimidos y con mucho miedo. Muchos perros se encontraban esquinados, con baja energía y también hacinamiento, ¿no? Habían pues más de 858 perros en un espacio muy reducido, entonces pues ellos estaban amotinados en un espacio muy, muy pequeño y también un tema de desnutrición muy grave. Por un lado desnutrición y por otro lado obesidad. Encontramos perros muy obesos por el tipo de alimentación que se les daba, que era básicamente pan mojado pan con agua mojado. Esto lo reporta también la Fiscalía y la PAOT cuando entra en el primer ingreso que se hace al espacio en diciembre. Reportan que el pan mojado, pues por la naturaleza, digamos, pues de su estructura, se encontraba agrio, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo remojándose en agua, entonces se descomponía, el pan se llenaba de hongos y eso era parte de la alimentación que tenían los perros. Además, había una convivencia muy estrecha. Ese mismo alimento era el alimento de los perros y el alimento de las ratas. Entonces, se llegó a encontrar heces de ratas dentro de los propios, embalajes, dentro de los propios envases en donde se depositaba la comida para los perros. También se encontraron restos de ratas en los recipientes donde comían los perros. Y bueno, esto llevó a que los perros o tuvieran una desnutrición o tuvieran una obesidad, pero habían muy pocos perros que se encontraban en su peso talla correspondiente. También perros que tenían otros signos de enfermedad visibles, como por ejemplo enfermedades en los ojos, enfermedades en las orejas. Por ejemplo, nos tocó también un perro con una cirugía infectada en una de las orejas muy, muy, muy infectada.
llena de pus y de coloración que indicaba pues de una herida maltratada. Muchos perros con problemas de movilidad, de artritis, sin una rehabilitación adecuada en el espacio. Entonces, bueno, pues también se encontró una situación de estrés crónico por el hacinamiento en el que se encontraban los perros. No tenían un espacio adecuado para salir a dar sus paseos, para salir a recrearse. Por supuesto, ningún tipo de juguetes ni de espacio, pues, para el esparcimiento de los perros. También hay que decirlo, pues los baños y las adecuaciones, las instalaciones para los humanos que cuidaban a los perros, pues también en pésimas condiciones de insalubridad. Entonces, pues era un ecosistema así, ¿no? De putrefacción, de olores fétidos, una imagen realmente traumática para quienes lo vivimos y para quienes estuvieron, pues en este espacio. Son imágenes que no se pueden olvidar fácilmente. Y, y también, pues los perros, hay que decirlo también, con problemas renales crónicos por falta de agua, por falta de hidratación. Cuando a un perro le falta hidratación, pues acaba teniendo problemas renales que reducen su esperanza de vida. Y perros con comportamientos pues muy extraños, ¿no? Perros o muy agresivos o poco sociables, pero perros, digamos, con una falta de atención de etólogos y de personas especialistas en el comportamiento de los animales, también muy notorio. Y con esto quiero decir, esto es parte del horror que se encontró en este espacio y de la razón por la cual la Fiscalía acreditó maltrato animal, y no solo acreditó, sino que dijo que se trataba de uno de los casos más graves acreditados y documentados de maltrato animal de la Ciudad de México, y por eso un juez de control emite una orden, una medida precautoria urgente para salvaguardar la vida, porque estamos hablando de la vida de seres sintientes reconocidos así en la Constitución de la Ciudad de México. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la vida de cientos de perritos que estaban sometidos a esta situación que ponía en peligro su integridad física. Efectivamente, esta plaga de ratas que se encontraba al interior del refugio en Coajimalpa trajo implicaciones incluso a nivel corporal en en algunos de los perros que se encontraban en este espacio. Hay unas imágenes muy fuertes, efectivamente, de cómo estas ratas fueron devorando a algunos de los perros que se encontraban en estado de vulnerabilidad o en estado de debilidad. Era constante la relación y era muy estrecha la vinculación entre ratas y perros. De hecho, había como una suerte como de patio en donde pues se soltaban a los perros y las ratas convivían ahí y pues los perros comían ratas y bueno, así, ¿no? Entonces, efectivamente también se pudo documentar pues algunos perros que fallecieron en el periodo en el que la fiscalía toma conocimiento de esta situación por una denuncia ciudadana hasta que se implementa el operativo. Muchos perros que fallecen en pues muy malas condiciones de salud, producto de las tumoraciones y producto de cómo se fue degradando su bienestar a lo largo del tiempo que permanecieron en este espacio. Realmente, pues muy lamentable, y que nos sirva pues esta terrible experiencia y este terrible caso documentado para que nunca más haya un caso como este en la Ciudad de México, y que nos sirva para hacer una reflexión profunda. Ya decía yo de la tutela responsable, pero también que nos sirva para dar un debate público. Bienvenido el debate público en torno a la regulación que tiene que haber en los albergues y en los refugios para que no se repita un caso como este. Y quiero ser muy enfática. Por un lado, reconocer el enorme esfuerzo que hacen muchos ciudadanos y muchas ciudadanas en la Ciudad de México por esta noble causa que es el bienestar animal, pero al mismo tiempo decirles tiene que haber unos lineamientos y una regulación para llevarlo a cabo. Entonces, ahí tenemos ya algunos casos de éxito, como por ejemplo una perrita que llegó con heridas de un bozal, o sea, se ve que todo el tiempo permanecía con un bozal y ya tenía totalmente dañada pues esta parte del hocico. Entonces se le quitó el bozal, está ahora como en una suerte de readaptación social para que pueda convivir con otros perros y con humanos, y está sanando las heridas que tenía en torno al hocico.
También decir que tenemos otro caso, por ejemplo, de una perrita que llegó con un problema digestivo muy severo. Ella fue sometida a una cirugía, se les encontró tumoraciones internas y bueno, ya fue, finalmente sobrevivió a esta fase. Sigue hospitalizada, pero ya pasó la parte más crítica, digamos, de su estado de salud. También tenemos un perro con una displasia de cadera muy severo que está ya en tratamiento de rehabilitación en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Tenemos un área de rehabilitación muy avanzada donde se rehabilitan a los perros con agua. Es como una suerte como de alberquita en donde se meten los perros y pues con la suavidad del agua pueden rehabilitarse de mejor manera y fortalecer los músculos. Y así tenemos varios casos de éxito que ya van presentando síntomas de mejoría después de 3 semanas en donde los hemos tenido bajo nuestro resguardo. Y la idea es que el 100% de estos perros puedan ser adoptables, que muy pronto ya podamos estar encontrando una casa, una familia que los quiera, que los cuide, que los proteja, que los alimente, que les dé calor, que les dé pues una familia, ¿no? Que les dé un hogar